con Dios. Y bueno, le puedo decirles que para toda aflicción existe la Biblia, es el mejor remedio porque cuando la leemos corren ríos de agua viva dentro nuestro y nos vivifican. Así que vamos a ir hoy, marquen en su Biblia o en su dispositivo móvil, Mateo 12. Comenzamos con el verso 22 y dice, un día le llevaron un endemoniado, ciego y mudo, y él lo sanó. Así que el ciego, muy mudo, podía ver y hablar. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el Hijo de Dios? Y sigue el versículo 24 diciendo, los fariseos al oírlo decían, este expulsa a los demonios por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús, que sabía lo que ellos pensaban, les dijo, todo reino dividido internamente acaba en la ruina. No hay casa o ciudad que permanezca si internamente está dividida. El versículo 26 dice, así que si Satanás expulsa a Satanás, se estará dividiendo a sí mismo. Y así, ¿cómo podrá permanecer su reino? Si yo expulso a los demonios por el poder de Belcebú, ¿por el poder de quién entonces lo expulsan sus hijos? Por lo tanto, ellos serán jueces de ustedes. Continúa la lectura en el verso 28. Pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Porque ¿cómo va a entrar alguien a la casa de un hombre fuerte y cómo va a saquear sus bienes si antes no lo ata? Solo así podrá saquear su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por lo tanto, les digo, a ustedes se les perdonará todo pecado y blasfemia, excepto la blasfemia contra el Espíritu. Cualquiera que hable mal del Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable mal contra el Espíritu Santo no será perdonado, ni en este tiempo ni en el venidero. Continúa diciendo Jesús, si el árbol es bueno, también su fruto es bueno. Pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Generación de víboras. ¿Cómo pueden decir cosas buenas si son malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. Y cierra el verso 36 diciéndonos, pero yo les digo que en el día del juicio, cada uno de ustedes dará cuenta de cada palabra ociosa que haya pronunciado. Porque por tus palabras serás reivindicado y por tus palabras serás condenado. Mire, qué gran aprendizaje. Tenemos mucho que poder compartir sobre esta escritura bíblica. Solo antes de arrancar y darle paso a mis amigos para que puedan comentar sobre este tema, me hizo recordar en cierta oportunidad, estábamos alrededor de estas fechas, septiembre, octubre, que uno ya comienza a pensar un poco en las metas del año siguiente. Usted dice tan anticipado, sí, ya comenzando a ver qué hay. Me dice, mira, yo me he propuesto para el próximo año una sola meta. No, 300 metas y que ir a correr y bajar de peso. No, una. ¿Cuál es? Le digo, ninguna palabra ociosa salga de tu boca. Pues, es algo fácil, le dije yo. Pues, pero enhorabuena, le dije yo, está bien. Y lo comencé a madurar y comenzarlo a entender. Y dije, pues lo voy a ver si lo adopto. ¡Ja! Les puedo decir, es increíble que no nos damos cuenta cuántas palabras ociosas salen y expresamos, incluso de forma inconsciente. Y si lo leemos bajo la luz de este último versículos 36 y 37, no es poca cosa. Es cosa bien delicada a tener cuidado. ¿Qué estamos expresando? Porque eso es lo que tenemos dentro. ¿Y qué es palabra ociosa? Ponele, ¿cómo lo definiste vos para tu vida? Todo ¿verdad? aquello que no me agrega valor. Sí. Llamemos a la conclusión que llegue. No significa que esa sea la correcta. No, es que a ese punto voy cabalmente, fíjate, porque yo creo que cada uno de nosotros podemos definir lo que para nosotros es la palabra ociosa. Hay una definición tal vez ya única, por decir así, o general, pero al pensar en eso, ahorita que empezaste a hablar, ¿verdad? Dije, bueno, para mí, ¿qué serían palabras ociosas? ¿Verdad? En mi mente, mi definición de palabra ociosa es
aquello que no agregue valor Lo dice. al que me está oyendo, ¿verdad? ¿Te gustó mi Ya. definición? No, es que la tuya está bien y creo que funciona para vos y para mí, por ejemplo, funcionaría tal vez estar hablando cosas que no le agreguen valor a alguien, ¿verdad? Eso sería. Y lograr uno estar consciente de eso, Ala. eso es lo que cuesta porque está uno acostumbrado a... Y te voy a dar un ejemplo. Hablar. Y esta conversación la tuve con Ronnie. La tuve con Ronnie, estábamos conversando un tema financiero y sobre esa conversación financiera me di cuenta que muchas veces nosotros somos los que estamos expresando, profetizando ciertas situaciones complicadas en nuestra propia vida. Por ejemplo, ¿cómo te va? Duros, difícil. Sí, no sale nada. Dura la cosa. Es que nada funciona. Ah, ¿tenés dinero? No, no tengo dinero. No tengo dinero. Y comenzamos nosotros a decir que no tenemos dinero, que la cosa está difícil, que no se puede en Guatemala. Sí. Y comenzamos nosotros a estar constantemente a hablar. Y puede ser que la realidad te diga que no tenés recursos, pero te puedes añadirle ahora. No puedo comprarlo ahora. No está entre mis posibilidades en este momento. Pero es increíble que nos hemos acostumbrado a que de nuestra boca sale palabras que quizás no deberían existir al emitirlas. Yo creo en que si nuestra nos boca. grabáramos, ¿verdad? Si nos grabáramos durante el día y examináramos como una película cómo hablamos, nos sorprenderíamos, sobre todo las mamás, que es tan importante lo que hablamos y cómo afectamos la vida de nuestros hijos. O sea, no importa la edad que tengan tus hijos, quiero decirte que lo que hables les va a tocar el corazón. Entonces, los comentarios que hagamos respecto por ejemplo, nos vienen a contar sus logros, ¿verdad? ¿Será que somos personas que celebramos los logros o criticamos cada una de las, como siempre diciéndole, lo podrías hacer mejor? Yo vengo de una cultura donde realmente la cultura es siempre más, siempre más, siempre más, y es muy exigente. Las mamás argentinas son muy exigentes con sus hijos, ¿verdad? El éxito se ve como la meta final. Entonces, siempre vivir así con un... Después cuando sos grande a uno mismo le cuesta, ¿verdad? Y uno se va transformando en lo que más odia. O sea, al final no te das cuenta y odiabas cómo te hablaban tus papás, pero sin querer tú también estás hablando así. Entonces, y lo que me gusta que dice acá Jesús, dice lo que leyó Ricky, ¿verdad? El verso 35, que hay muchas versiones, usted lo puede buscar a la versión que más le duele a su corazón, podríamos decir, que es: el hombre bueno saca cosas buenas del buen tesoro de su corazón. El hombre malo saca cosas malas de su mal tesoro. O sea, el problema está en el corazón. Lo que hay que pedirle a Dios que nos sane es el corazón, ¿verdad, Rafa? No, completamente. Y agarrando un poquito acá la definición que nos daban César y Ricky de palabras ociosas, en el original, en el griego acá es muy atinado, como ellos decían, falta de valor, falta de trabajo en el reino, ¿verdad? Esa es la palabra que agrega en el original. Y agarramos la historia de Jesús, yo ahorita cuando lo leíamos decía, endemoniado, ciego y mudo, va a hablar de tener problemas, ¿verdad? O sea, el cómo perfecto. Y Jesús vemos esa autoridad con la que actúa. Y podemos menospreciar a veces el milagro por lo que está sucediendo con los fariseos. Que dicen, es que vos lo haces por el diablo, lo estás haciendo por interés propio, por lo que fuese, ¿no? Pero vemos que simplemente Dios tiene esa autoridad de hacerlo y es la capacidad de reconocer las obras del reino. Y lo que quisiera profundizar con esto es, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? No todo lo que es bueno es del reino de Dios. Lo que aplica en el reino de Dios es lo que va alineado a la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, es bien importante no crear uno tal vez conceptos de bondad, ¿verdad? Es que lo que yo voy a hacer es bueno porque yo considero que es bueno. Tiene que ser bueno porque Dios dice que es bueno, porque Él te ha encomendado, Él te ha mandado a hacer eso. Hemos visto historias a través de la Biblia donde vemos personajes, ¿sabes? Que van a hacer algo bueno, pero va desalineado al plan de Dios. Y dice, ¿pero qué hiciste eso? O sea, yo no te dije que tenías que hacer lo otro. Entonces, eso es el desvío que podemos tener. Y entonces, rescato lo que está pasando con los fariseos, ¿verdad? Que uno dice, es que qué duros. ¿Cómo hacer eso el diablo? Pero nos puede pasar lo mismo de no lograr diferenciar. Y amigos, el mensaje que te quiero dejar hoy es cómo entendemos el propósito y la voluntad de Dios. O sea, tenemos que conectarnos con Él, tenemos que orarle, Señor, ¿qué quieres tú que pase? No es, Señor, yo quiero que pase eso y tú ayúdame con esto, ¿verdad? Es darle la vuelta a la tortilla. Dios dice, no. O sea, pregúntame qué va a pasar, cómo
qué es lo que se está definiendo bueno esta situación y actuar sobre eso. Mira, en la línea de tu pensamiento, Rafa, ¿verdad? Ahorita que dijiste es entender cuál es el propósito y la voluntad de Dios, ¿verdad? Para mi vida. Hay un hebraísmo. Hebraísmo son los dichos que utilizaba mucho Jesús cuando hablaba. Cuando usted lea la Biblia, querido amigo, recuérdese que la Biblia no fue escrita por un latino, no fue escrita por un europeo, fue escrita por gente hebrea, con una mentalidad hebrea para una cultura hebrea de ese tiempo, y nosotros tenemos que aprender a leerlo en su contexto, ¿verdad? Y con su mentalidad. Entonces, hebraísmos son dichos como si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Ese es un hebraísmo, ¿verdad? Hay un hebraísmo aquí que dice, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. O sea, a veces lo leemos y lo dejamos solo así, No. pero hablando de lo que decía Rafa, ¿esto qué quiere decir, querido amigo? El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama, sencillamente está poniendo en contraposición, está explicando que en el reino de Dios no hay término medio, ¿verdad? Usted o está haciendo algo o no está haciendo nada, y no hacer nada en el reino de los cielos es estar en contra de Jesús. Exacto. A mí se me vino a la mente, ¿saben qué? Me vino a la mente cuántos de nosotros pasamos realmente no haciendo nada, ¿verdad? O sea, el propósito y la voluntad de Dios de salvarnos no es tener entonces una iglesia para congregarnos los domingos. O sea, ese no es el propósito y la voluntad de Dios. El propósito y la voluntad de Dios es que nosotros seamos útiles en el reino de Dios, ¿verdad? Y solo estar escuchando no es utilidad, ¿verdad? Escuchar nos sirve para poder ir a practicar, para poder ir a poner en práctica. Entonces, recuérdese o analícese, ¿verdad? Si usted está recogiendo o está desparramando. Yo puedo estar recogiendo lo que Dios me dice y luego aplicarlo y luego repartirlo, o sencillamente yo lo escucho y lo desparramo. Es un pensamiento increíble, ¿saben? Que de veras nos debería de poner a pensar cómo es mi vida cristiana, cómo es el conocimiento que yo tengo de Dios. No hay término medio. Si yo no estoy haciendo algo activamente en el reino de Dios, estoy en contra del reino de Dios. Sí, Es no solo es si mentalidad estás de haciendo ese en hebreo. contra, sino simplemente si no estás No hay término haciendo algo. medio. Y yo creo que me gustaría tal vez añadir con lo que leíamos también de este pasaje, que quizás es uno de los, hasta frases, se puede volver hasta una frase bastante común y popular, porque de la abundancia del corazón habla la boca. La pregunta es, ¿qué estamos metiendo en nuestro corazón? A veces, yo no sé si les ha pasado a ustedes en su actividad comercial, ustedes toman una buena decisión y esa decisión, qué inteligente fui, ¿verdad? O sea, me salió bien, qué bien lo hice. Y a veces no nos damos cuenta, voy a poner el ejemplo específicamente solo en la toma de decisiones, no que el Señor le dio sabiduría, inspiración y demás, sino quizás fueron un montón de años de esfuerzo, de estar aprendiendo en la universidad, de experiencia haciendo las mismas actividades. Eso es lo que usted ya había sembrado dentro, y en base a eso que usted sembró, cuando se presentó el desafío, usted tenía los recursos para poder afrontar esa situación compleja. Ahora, cuando estamos hablando de alinearnos en el propósito de Dios, ¿de qué estamos alimentando nuestro corazón? ¿Estamos teniendo relación con el Señor? ¿Estamos orando? ¿Estamos leyendo su palabra? Porque si no, no hay recurso adentro como para poder establecer qué es. Entonces, para poder nosotros podernos alinear, tenemos que nutrirnos para que haya algo dentro de nosotros de lo cual tengamos ese recurso para poder nosotros poder tener una mejor idea. Todavía no le digo voy a tener la 100% de la certeza. Imagínense pero que es una solo idea. de estos 15 versículos pues sacamos un montón de perlas increíbles y profundizamos levemente, podríamos decir, porque cositas, imagínense todo lo que usted puede sacar si se sentara un rato con un cuaderno, una Biblia y empezar a profundizar. Afectaría definitivamente, César, todas nuestras acciones y todas nuestras decisiones, ¿verdad? Entonces, creo que sí, la Biblia, como lo hablamos anteriormente, puede renovar todo lo que está dentro tuyo y puede limpiar todo lo que está feo dentro tuyo para que de ese corazón empiecen a salir de verdad, o sea, cosas que no sean ociosas, como explicaba Ricky y César, y que siembren
diría yo, más que siembren en el corazón de la gente esa fe que necesitamos todo para seguir adelante. Totalmente. Sí, solo, A ver, no, en lo que Maki dijo, nosotros, ¿qué le sacamos tanto que le sacamos a estos versículos? Le voy a dar un consejito, así rápido, ¿verdad? Un consejo que para mi vida cristiana pues ha sido la base de cómo yo leo la Biblia. Yo nunca he sido de agarrar y bueno, hoy tengo que leer 3 capítulos y los tengo que leer y me los leo, ¿verdad? No funciona mi cerebro así con la palabra. Lo que yo agarro y voy a leer este capítulo, pero inclusive si en el capítulo, por ejemplo, hay esta frase, ¿verdad? Esta frase que ahora les mencioné que no la entiendo, ¿verdad? ¿Qué querrá decir? Pues ¿saben qué? Hoy hay tantos recursos. Pues solo tiene que ir a Google a decir qué significa Mateo 12:23. A ChatGPT. Y ahí se pone usted a investigar, a meditar, hasta que ese versículo le haga sentido en su mente y entonces si hace sentido en la mente, va a bajar al corazón. Y si baja al corazón, se puede hacer vida. Mucha gente solo lee la Biblia como leer el periódico, ¿verdad? Que antes se leía, ahora ya no. Ya Pero ni como siquiera. leerlo, ¿verdad? Porque hay que leerlo y no se lee así la palabra de Dios. Y en línea de esto, amigos, yo quiero dejarte con este pensamiento, esta reflexión. Estamos hablando de alinearte a la voluntad de Dios, pero como bien decía César, para alinearte a la voluntad de Dios tienes primero que escucharlo. O sea, ¿qué vas a cumplir si no has escuchado? Y para escucharlo tienes que tener acceso. Y hoy ahorita queremos orar, porque para tener acceso lo primero es que te tienes que reconocer pecador. Es decir, yo estoy muerto y necesito vida en Cristo para acceder al Padre. Entonces quiero que tomemos un momento para orar. Si tu corazón hoy ha sido tocado e incomodado, decir, pero tengo este pecado. Lo que quiero decirte es, hoy es un buen momento para decirle, Señor, me arrepiento. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador y Señor, y quiero alinearme a ti, alinear al Creador del universo y tener una vida con propósito. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, este espacio, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu nos convence, Señor, de pecado, juicio y justicia, Señor. Y al ser tocados hoy, entendemos que estamos muertos, Señor. Y te pedimos, clamamos por un Salvador. Y te declaramos a ti, Jesús, el único que puede salvarnos. Te reconocemos como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y si eres nuestro Señor, queremos escucharte, queremos obedecerte, queremos entregarnos completamente a ti, Jesús. Te agradecemos este tiempo, este espacio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, en esa misma línea, aunque son 4 capítulos, en el Bible Challenge estamos en Crónicas, en los capítulos 16 y 20 de la segunda parte de Crónicas. Y en efecto, puedes tomarlo y tal vez deleitártelo, no, voy a decir, meterlos todos en un ratito de lectura, sino poder deleitarte, entender. Hay pasajes que tal vez no has leído antes. Y bien importante decirle, Señor, ¿qué quieres tú hablarme a través de eso? Así que los invitamos con la diligencia de estar leyendo la Biblia. mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted y regresamos en breve. Fija tus ojos en Jesús, camina a su lado y prepárate para vivir una vida extraordinaria. Así es, así que ajústense los cinturones porque hoy tenemos una muy buena lectura y comenzamos diciendo, el autor nos cuenta y dice, los amigos se convierten en la familia que escogemos. Sentía que se acercaba el momento de poner fin a mi etapa de trabajo en Florida. Dios había hecho cosas milagrosas ahí y ahora a la empresa le iba muy bien. Sin embargo, creía que era el momento de cambiar, incluyendo nuestra mudanza de regreso a Tulsa. Linda y yo no le hablamos de eso a nadie. Mientras pensábamos en la mudanza, fuimos a un evento a oír una oradora llamada Katy. Era ministra y autora a la que había ayudado a publicar 2 libros. Ella era una maestra de Biblia admirable, con mucho sentido del humor, una perspicacia espiritual increíble. Tras su mensaje, Katy compartió en privado con Linda y conmigo algunas cosas que sentía en su corazón de parte del Señor. Habló sobre un cambio que llegaba y dijo que Linda debería mostrarle al Señor el deseo de su corazón, diseñándolo, recortando imágenes concretas de las revistas y poniéndolo todo delante de él. Visualizarlo completamente. Claro, hacer ¿verdad? un boarding. Linda se emocionó al oír esto porque era una confirmación personal del Señor de que debía continuar lo que ya había estado haciendo.
sacando imágenes de revistas y compilando una carpeta llena de lo que quería específicamente en nuestra nueva casa. Poco después, nos dice el autor, asistí a una conferencia en Tulsa y conecté con un agente de bienes raíces muy bueno que me enseñó 7 casas. Pero ninguna de ellas parecía ajustarse a nuestras necesidades. Había terminado de mirar casas ese día cuando me encontré con un buen amigo y miembro del comité ministerial, Tim Redmond. Me invitó a cenar, ese es amigo, ya viste, cuando te invita a cenar, Ahí está. es un buen amigo, y tenía muchas ganas de verlos a él y a su esposa Sandy. Mientras manejaba por la calle que llevaba al barrio de Tim, me fijé en un vecindario a mi derecha que nunca había visto. En la puerta había un pequeño letrero que decía "en venta" por la promotora. Y, o sea, cuando dice promotora debe haber sido la inmobiliaria. Decidí entrar al vecindario y busqué la casa en venta. Mientras manejaba por el círculo vi una casa muy hermosa, con una alberca preciosa y una catarata en el jardín trasero. Dudé cuando vi la señal "en venta" por la promotora que estaba ahí. Eso pensé, no tengo nada que perder. Tocaré el timbre y veré si me entero de las condiciones. Estacioné mi auto, dice, en la entrada semicircular, caminé hasta la entrada y toqué el timbre. Salió un hombre a la puerta y antes que yo pudiera decir una palabra dijo: "John Mason, ¿qué estás haciendo aquí? Pensé que vivías en Florida". Yo no conocía a ese hombre, pero evidentemente él sí me conocía a mí. Le dije que estaba considerando mudarme a Tulsa y que estaba buscando casas mientras estaba allí. Admití que había estado buscando unas casas un poco más económicas. Me dijo, ¿por qué no entras y echas un vistazo a mi casa de todos modos? Y entonces añadió, ¿te gustaría usar mi cámara de video para que le puedas enseñar la casa a tu esposa cuando regreses? Además, tengo una hipoteca especial de la promotora que me da mucha flexibilidad para financiar esta casa y podría hacer que la usara también el posible comprador. Pensando que estaba fuera de mi alcance, dice el autor, recorrí la hermosa casa e hice la grabación. Comencé a pensar, mucho de lo que hay aquí es lo que quiere Linda y sería perfecta para nuestros 4 hijos. Al terminar mi recorrido, el constructor me dijo el precio y la financiación especial, la cual hacía que adquirir la casa fuera una posibilidad. Sintiéndome algo más que ilusionado, salí y conduje medio kilómetro hasta llegar a la casa de mi amigo Tim. Y sigue contando el autor, mientras cenábamos, Tim y Sandy estaban fascinados de oír sobre las casas que había visto. Les describí algunas de ellas y les dije que ninguna parecía encajar en nuestras necesidades. Después dije, y hay una que no estoy seguro de poderme permitir, pero es una casa muy hermosa con todo lo que necesitamos y más, justo un poco más abajo de esta misma calle. Y ahí dice el autor, Jason, pude ver que los ojos de Tim se agrandaban cada vez más mientras describía la casa. Cuando terminé, me dijo emocionado, conozco esta casa. Es una casa fantástica. En realidad estuve ahí varias veces mientras construían. Mientras la miraba, realmente sentí en mi corazón que tenía que bajarme el auto, caminar alrededor de la casa y declarar esta oración sobre ella. Esta casa es para el ministerio. Esta casa es para el ministerio. Ahí estaba uno de los miembros del comité ministerial diciéndome que había orado pidiendo esa casa para el ministerio meses atrás. Era evidente para mí que Dios estaba tramando algo para mi familia. También le expliqué a Tim el arreglo financiero. Él estaba familiarizado con ese tipo de préstamos y sabía con seguridad que era posible que nosotros usáramos ese método para intentar comprar la casa que sería una casa milagrosa para nosotros. Cuando regresé a casa, le conté a Linda que tenía algo emocionante que enseñarle y le mostré el video que había filmado de la casa. Era todo lo que ella había dibujado, recortado y puesto en su carpeta, además de elementos adicionales útiles y hermosos que no estaban ahí. ¿No suena esto a Dios? Linda había orado precisamente por una casa así. Por supuesto, dice el autor John,
Compramos esa casa, después nos mudamos de nuevo a Tulsa y vivimos en ella con nuestros 4 hijos por casi 20 años. Fue una bendición. Dios sabía Dios sabía lo que necesitábamos y usó a personas para mostrarnos y confirmarnos lo que debíamos hacer. Siempre habrá una razón por la que conoces a ciertas personas. O bien lo necesitas para cambiar tu vida, o eres tú el que cambiará la vida de ellos, dijo Ángel Flonis Arefa. Gracias, Katy, por darle esa palabra linda, y gracias, Tim, por orar por esa casa y animarme. Dios bendice a su pueblo a través de personas, y por eso las asociaciones son clave. Con quien te asocies afecta de forma increíble tu vida, para bien o para mal. Una forma segura en la que Dios nos ayuda a ser fuera de lo común es mediante las amistades. Creo de todo corazón que a Dios le importan mucho las personas que nosotros escogemos como amigos. Proverbios 13:20 nos dice: quien se junta con sabios, sabio se vuelve. Quien se junta con necios, acaba mal. Yo busco amigos que sean sabios. Serás como aquellos con los que te asocias. Los buenos amigos sacarán lo bueno que hay en ti, nos dice el autor. Ellos te aceptan como eres y colaboran en ayudarte a ser la persona que deberías ser. Estos amigos te dejan mejor que como te encontraron. Según creces en el Señor, algunos de tus amigos dejarán de ser como son, así que necesitarás nuevos amigos. Tendrás que decir no a algunos amigos y pasar menos tiempo con otros. Eso no siempre es fácil de hacer, pero debes hacerlo. Yo intento mantenerme alejado de personas aún. ¿Cuáles son las personas aún? Bueno, les voy a contar. Las aún enojadas, aún estancada, aún poniendo excusas, aún sin trabajar, aún palabras pero no hechos, aún quebrados, aún usando el mismo pretexto, aún pensando en vengarse, aún sin acción, aún ofendidos, aún culpando a Dios. Yo creo que personas son en mi vida. Son piadosas, son confiables, son de una buena reputación, son íntegras, son fieles, son útiles, son trabajadoras, son entusiastas, son leales, son amables, son fuera de lo común, son de confianza, son alegres, son valientes, son personas que andan en la voluntad de Dios. Uno puede saber quiénes son sus mejores amigos. Bueno, aceptan tus imperfecciones, te ayudan a crecer en Dios, te hacen reír hasta no poder más y te hacen sonreír cada vez que los miras. Te ayudan cuando nadie más sabe que has tropezado, hacen que los buenos tiempos sean mejores y que los tiempos difíciles sean más fáciles. Ahí está, como que le estamos pasando, le comeríamos en Guatemala, el chivo para que usted escriba y participe en la promoción de lo que debería tener un buen amigo. Y creo que es una extraordinaria historia en la cual creo que tenemos bastantes cosas que comentar. Rápidamente quiero decirle, si bien el énfasis lo vamos a hacer en la amistad, hay una acción que me llamó mucho la atención cuando luego de ver las casas, el autor nos dice, vi una que era excepcional y que consideraba que no era para mí, pero todavía sí tomó la decisión de irla a ver. Si usted está viendo el programa, va a ver una imagen, que es una rápida experiencia que quiero compartirle. Lo que pueden observar, y quienes no lo están observando se lo voy a describir, es un lugar espectacular con unos, llamemos, un edificio que tiene estatuas, monumentos, lleno de pinturas antiguas, toda la mueblería de cuero espectacular de lujo y demás. Estaba en cierta ocasión paseando por una ciudad, específicamente la ciudad de Dublín, y vi un lugar que era espectacular, era un restaurante, y estaba en la puerta y dije, este lugar no puedo permitirme comer en este lugar, es demasiado lujoso, demasiado lindo, y me fui. Otra vez volví a pasar por ese mismo lugar, y al pasar por ese lugar dije, voy a entrar, aunque sea voy a entrar a ver el menú, por lo menos para ver si, aunque sea un café, siempre se puede tomar un café. Y resultó que el lugar efectivamente fue el primer banco de Dublín, el banco de Belfast, y mantuvieron básicamente toda su infraestructura adaptada para un restaurante. Lo que quiero decirle con esto es que efectivamente pude sentar y disfrutar del lugar, pero me hubiera privado de esa experiencia si no toma uno la decisión
de poder entrar. Y yo le animo que con esto no asumamos que esto no puedo, esto no es para mí, esto seguro no es el plan de Dios. No asumamos. Tomemos esos pasos de diligencia en investigar, porque al menos estamos permitiendo actuar en fe. Porque si no actuamos en fe, imposible agradar a Dios. Yo creo que ahí tenía lo bueno de la lectura, creo que en esa parte que estás mencionando es la confirmación, creo, ¿verdad? La confirmación de Dios, o sea, no irse por lo que uno desea, porque uno desea tantas cosas, ¿verdad? Nada, uno quiere viajar por todo el mundo, quiere hacer de todo, quiere comprarse la casa en el puerto, tener un barquito, ¿verdad? Todo. Pero, tener el amigo que te invita, esa es. Pero tener la confirmación, ¿verdad? La confirmación de Dios que te dice, estoy contigo en esta. O sea, en esta aventura, yo soy el que tiene el control. Así que no tengas miedo, como decís, acá te tomo de la mano y vamos, ¿verdad? Y imagínense, 20 años vivieron en esa casa, cuántos recuerdos, cuántas cosas lindas pasaron en esa casa, también cosas tristes, pero el Señor fue el que indicó. Y creo que eso es algo que debemos rescatar. Y con respecto a las amistades, me gusta la lista que dice ahí, pero me pongo a pensar, como decía Ricky anteriormente, ¿será que yo soy todas estas cosas, verdad? ¿Será que soy piadosa, confiable, tengo buena reputación, soy íntegra, soy fiel, soy útil, soy trabajadora, soy entusiasta, soy leal, soy amable, soy fuera de lo común? Tengo confianza, soy alegre, soy valiente y sobre todo soy una persona que anda en la voluntad de Dios. Es una listona, ¿verdad? Que creo que para tener un buen amigo, entonces primero tengo que trabajar un poquito en mí para poder dar eso y que el amigo también me pueda dar de regreso. Y es que pensemos en esto, queridos amigos. Pensemos que todos queremos buenos amigos, ¿verdad? Claro. Pero la amistad no es una institución, por decir así, que se puede desarrollar si una de las partes es pasiva, ¿verdad? Ambas partes tienen que ser activas. Proverbios dice, el que quiera amigos, muéstrese amigo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, tal vez la pregunta más retadora para todos nosotros es, ¿soy yo, verdad? ¿Soy yo un buen amigo? Y solo quería comentarles algo que subrayé aquí, ¿verdad? Dice, una forma segura como Dios nos quiere ayudar es mediante las amistades. Sí. Él dice, creo de todo corazón que a Dios le importan, mire, cómo lo puso, me encantó. A Dios le importan mucho las personas que escogemos como amigos, ¿verdad? O sea, no es casualidad que tengamos esos amigos. Nosotros los hemos escogido. Y lo que a mí se me vino a la mente fue, cuando yo fui adolescente, tuve buenísimos amigos porque yo jugué tenis, creo que desde los 10, 11 años, jugué como 17 años, pero en toda mi adolescencia, desde los 10, 11 años, yo jugaba todos los días hasta que me gradué del colegio a los 17, todos los días, porque donde estaban las canchas quedaba a 2 cuadras de mi casa. Entonces, todos los días en las tardes jugaba y tenía excelentes amigos que jugaban conmigo, ¿verdad? Eran como 4 o 5 amigos deportistas. Todos los días. Pero esos amigos no tenían muy buenos hábitos, ¿verdad? Les cuento, o sea, fueron con los que aprendí a fumar y salíamos a tomar los fines de semana de adolescente y todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo entré a la universidad, me acuerdo bien que en mi mente dije, yo voy a escoger un buen círculo de amigos aquí, ¿verdad? Y la universidad era medicina. Yo quiero escoger unos amigos que me ayuden, ¿verdad? Y amigos que me jalen a lo bueno y que me ayuden a poderme graduar en un tiempo. Y escogí un grupo de 6 amigos con los que nos llevamos toda la carrera y realmente esos amigos me ayudaron. Eran amigos, eran normales, ¿verdad? No eran de las mejores calificaciones, pero eran responsables, les gustaba estudiar. O sea, al final pude graduarme, ¿verdad? Y pienso, si yo hubiera continuado mi amistad con los amigos que tenía antes, lo más seguro es que no me hubiera graduado. Exacto. La verdad es que no me hubiera graduado, ¿verdad? Y qué valioso, amigos. Y realmente lo que queremos retarte es no comenzar así con la varita del juicio. Este es buen amigo, este no es buen amigo. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo realmente me estoy comportando yo? Y algo fundamental en esta historia, y lo que decía Maki, es tan lindo cuando uno dice, Señor, mándame una confirmación, ¿verdad? Uno hasta dice, mándame ángeles que me confirmen lo que sea. Y es lindo cuando Dios te puede utilizar a ti
de ser ese amigo confirmación. Imagínate el privilegio de ser llamado mensajero de Dios. Y eso requiere tomarte ese tiempo. O sea, bien lo decía Ricky, esa intencionalidad que tenemos que tener. O sea, nadie es, él es buen amigo por inercia, ¿verdad? Porque sí, ¿verdad? Y más en esas amistades que duran años, esa intencionalidad. Ya hemos hablado de algunas características, estar y demás, pero cuánto más orar por tus amigos. Y qué lindo, cabal, cuando el Señor te va a dar una palabra y puedes a veces ser extraña. O sea, algo importante que he aprendido yo en ese proceso es no te tiene que hacer sentido a ti, ¿verdad? Tú solo sos el mensajero. Tú sos el mensajero. Y en las mañanas, o cuando tengas tu tiempo de oración, Señor, te dices, amigo, ¿tienes algún mensaje para ellos? ¿Tienes algo que tú quisieras que les dé? Y es realmente glorioso, amigos, cuando comenzamos a vivir así, en este concepto que le llamamos de manada, ¿verdad? O sea, de cubrirnos, alguien está pasando una dificultad, oramos, estamos, y realmente hacemos esas alianzas de amigos. Y es increíble cuando estás con personas así que te retan, porque de la nada te dicen, mira, estaba orando por vos y sentí esto del Señor. Y dice, la gran, yo no estaba orando por esta persona, pero tal vez voy a comenzar a hacerlo para hacer ese ciclo de amistad, Maki. Y imagínate que para vos poderle contar a tu amigo los sueños que tenés, tiene que ser un muy buen amigo, ¿verdad? Porque le tenés que contar tus sueños, le tenés que... No sé, yo me recuerdo una vez que estábamos con Karin, una de mis mejores amigas, y estábamos tomando un cafecito y ella tenía un local chiquito en un centro comercial y me recuerdo que me dice, le digo, ¿sabes qué, Karin? Yo veo tu negocio acá, mira este local tan grande, le digo, acá estaría lindo tu local. Y me dice, ay, pero está bien grande. Mira, oremos para que se vayan los que están acá y te lo dejen así puestito como está, que está divino, le digo, oremos. Y estábamos orando ahí y ¿saben qué pasó? A los 15 días las llamaron y le ofrecieron el local. Nunca nos vamos a olvidar de eso. Entonces, nosotras siempre decimos que tomando un café arreglamos el mundo, ¿verdad? Pero para eso uno tiene que tener esas amistades donde uno puede contarle los sueños que pueden parecer locos, pueden parecer grandes, y que tu amiga te diga, oremos por eso. Y no solo eso, ¿verdad? Puede ser un hijo descarriado, puede ser que tengas la confianza de contarle sin vergüenza lo que te está pasando en tu familia y tu amiga te diga, vamos a orar y nos vamos a juntar tales días a orar por esto. Y eso es maravilloso. Yo creo que eso es lo mejor que puede llegar a... una de las mayores riquezas que puede tener la vida. Fantástico. ¿Qué te parece, Ricky, si nos pudieras guiar en una oración por la importancia de saber, como bien lo decías, de escoger esos adecuados amigos? Ok. Oremos, Padre, te damos gracias por la oportunidad de ser amigos nosotros de alguien y la oportunidad de tener amigos. Tu palabra nos enseña mucho sobre la amistad, empezando por saber que tú tenías amigos cuando la palabra dice Abraham era amigo de Dios. Señor, te pido que nos des la sabiduría para escoger buenos amigos y nos des el corazón para ser buenos amigos. Es una bendición poder tener amigos, Señor. Tú mismo nos dejaste ese ejemplo, Señor, cuando nos dijiste, ya no los llamaré discípulos, los llamaré mis amigos. Así es que hoy ponemos nuestro corazón y nuestra mente en tus manos, pidiéndote que los pocos amigos buenos que podamos tener sean una bendición para nosotros y nosotros para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Amén. Amén, amén. Estamos en breve con usted. Aquí está usted con Vaya con Dios. Regresamos. Vaya con Dios. Vamos a continuar entonces con la lectura y nos va a contar una historia. Acá John nos va a contar una historia. Dice, corre el año 1943, está comenzando la Segunda Guerra Mundial. Un joven se encuentra en la esquina de un centro de Jackson, Mississippi, temprano, como una mañana, como cada mañana hasta que se hace de noche, vendiendo periódicos. A la vez, vende sellos de guerra para apoyar los esfuerzos de la guerra. Nació en un hospital benéfico, se crió en la zona más pobre de la ciudad y la mayoría de sus jóvenes amigos están ahora en la cárcel. No tiene hermanos ni hermanas, ni tíos ni tías. Su papá murió cuando él tenía 10 años, algo que lo convirtió de inmediato en el único sostén para su mamá analfabeta y para él mismo. Había un concurso en Estados Unidos para ver quién vendía más sellos. Contra todo pronóstico, este muchacho vendió sellos por un valor de $12 millones. ¿Cuánto vendió el que quedó en segundo lugar? $4 millones.
Como resultado, ganó un viaje para conocer al presidente de los Estados Unidos y con un traje prestado 2 tallas más grandes que la suya, se dirigió a Washington, D.C. para hacer el viaje de su vida. Más adelante, este joven sirvió a su comunidad trabajando como bombero por 9 años y un día rescató a una niña a la que nadie más pudo salvar. Se graduó de la Universidad Hinds Junior College en Mississippi, después se casó con una morena muy guapa de Indiana y poco después se graduó de la Universidad de Indiana con una carrera en administración de empresas. Wow, yo me quedé pensando cuántos sellos en esa A época. ese precio. En esa época, imagínense. Después de servir a redes su sociales. país, imagínate, o sea, increíble, centavos deben haber costado. Después de servir a su país en el ejército, dirigió una exitosa sucursal para su jefe, logrando más de 30 años consecutivos de beneficios. Durante todo ese tiempo, nunca perdió el equilibrio de amar a su esposa, amar a sus hijos y amar a Dios. Un éxito de verdad para mí, el mayor éxito. Él fue el padrino de mi boda, dice. Era sin lugar a dudas el hombre más trabajador con el que he trabajado nunca. Y cuando piensas dónde empezó, los obstáculos que superó y cómo terminó, fue el hombre más exitoso que he conocido. Hoy pienso en él mientras escribo este libro. Verás, ese niño era mi papá, Chester Mason. Contra todo pronóstico y a pesar de todos los obstáculos, lo consiguió. Mi papá nunca le dio demasiada importancia a lo que tuvo que superar. Tan solo lo hizo porque no quería quedarse donde estaba. Quería una vida mejor para él mismo y para su familia. A veces, cuando dudo de lo lejos que pueda llegar, me acuerdo de lo lejos que llegó mi papá en la vida. Vi todo lo que tuvo que enfrentar, todas las batallas que ganó y todos los temores que superó. Todas las mejores historias tienen una cosa en común: luchar contra todo pronóstico para alcanzar los sueños. Cuando te enfocas en tus dificultades, tendrás más dificultades. Cuando te enfocas en las oportunidades, tendrás más oportunidades. Cuando alguien te dice no se puede hacer, es más un reflejo de su pensamiento limitado, no del tuyo. Y qué lindo, amigos, escuchar esto, o sea, ver a un hijo expresarse así de su papá. Ay, qué hermoso, ¿verdad? Y la verdad que así el paréntesis, porque ahorita mi esposa me dice que mis hijos están viendo, así que les mando un fuerte Ay. abrazo y beso a mi Juanes, a Anaísa y Daniel. Los amo y aquí seguimos leyendo y espero que algún día puedan escribir eso de mí. Ojalá. Superar obstáculos impacta tu vida, dice el autor, y a todos los que están conectados a ti ahora, a los que estarán en el futuro. Por lo tanto, si no estás seguro de continuar, recuerda que otros dependen de ti. Un día contarás tu historia de cómo superaste lo que estás enfrentando ahora y se convertirá en parte de la inspiración de otra persona para seguir avanzando. El secreto para el éxito definitivo es tomar lo que tienes y avanzar en fe, al margen de los obstáculos que tengas. No llegaste hasta aquí para llegar solamente hasta aquí. Ningún obstáculo te deja como te encontró. O bien te mejora o te empeora. Como decía Rick, es binario. ¿Te mejora o te empeora? No hay términos medios en esto. Dios sabe que los obstáculos que hay en tu camino están ahí para prepararte para las bendiciones que te esperan en la meta. Cuando pienso en la vida de mi papá, estoy de acuerdo con lo que dijo Booker T. Washington. He aprendido que el éxito hay que medirlo, no tanto por la posición que alguien haya alcanzado en la vida, sino por los obstáculos que haya superado mientras intentaba tener éxito. Sí, una palabra que es bastante sobredimensionada, no sé cómo la ven ustedes, y creo que el autor la expresa muy bien: éxito. ¿Qué es éxito? Como me tiraste a mí la pregunta de que qué era palabra ociosa, ahora te la voy a devolver, Ricky. ¿Qué es éxito? A ver. Yo creo que el éxito se alcanza cuando uno cumple su propósito. Definir éxito, como lo define la mayoría de las personas, es llegar a tener un buen puesto, una buena casa, tener suficiente dinero. Al final de cuentas, todas esas cosas no le van a llenar el corazón si no está cumpliendo su propósito. Es decir, el propósito es ¿para qué? ¿Verdad? ¿Para qué estoy aquí en la vida? ¿Para qué fui creado? ¿Para qué conocí al Señor? ¿Para qué tengo esta vida eterna?
eso es el propósito, ¿verdad? O sea, como el ¿para qué hicieron este iPad? ¿Para qué hicieron este teléfono? Si yo no estoy utilizando cada uno de estos aparatos para el efecto para el que fueron creados, se van a frustrar estos aparatos, ¿verdad? Entonces, la vida es una frustración para muchas personas que pudieron haber alcanzado muchas cosas y tener dinero, pero no están viviendo el para qué. Entonces, para mí el éxito es el para qué. Sí. Yo te puedo decir que en este punto de mi vida, yo siento que estoy viviendo el para qué de mi vida, ¿verdad? Y eso no significa lo que he logrado tal vez empresarialmente y financieramente, sino que siento que mi vida está siendo útil en algo que me apasiona y en lo que yo creo que fue para lo que Dios me creó. Y eso para mí es... O sea, me levanto cada mañana feliz, me levanto motivado, me levanto contento. ¿Qué voy a hacer hoy de esto que Dios me puso a hacer, verdad? ¿Qué me toca hacer hoy? Y eso siento yo que es éxito. Mi papá se parece mucho a la historia que está contando aquí, ¿verdad? Mi papá ya pasó la presencia del Señor, pero él tenía una frase que decía, tú puedes salir del pueblo, pero el pueblo tiene que salir de ti. Y eso era porque él era de un pueblo bien pequeño, ¿verdad? Pero era tan rebelde que lo metieron a estudiar de pupilo a un monasterio. Y en el monasterio dice que a él se le abrió la mente porque cuando empezó a leer libros, porque no había nada más que hacer, entonces ahí empezó a leer libros, se dio cuenta que había, había continentes, ¿verdad? Y que había lugares mucho más grandes que su pueblo. Y entonces empezó a soñar y empezó a querer aprender. Y dice que ahí aprendió a coser, aprendió a cocinar, aprendió todo, porque no le tocó otra, ¿verdad? Cuando salió de ese monasterio era otra persona y se enamoró de la chica más rica del pueblo, que era mi mamá. Y cuando mi mamá no tenía papá porque su abuelo murió en una carrera de Fórmula 1. Entonces, cuando le van a presentar al abuelo, el abuelo lo sacó a tiros. O sea, a tiros. Y le dijo, cuando te cortes el pelo, cuando tengas un trabajo, cuando seas un hombre decente, puedes volver. Y dice que a la semana volvió con un trabajo, con el pelo corto y a pedirle la mano de su nieta, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que a veces nosotros podemos avanzar mucho, podemos progresar mucho, pero a veces como que el pueblo no se nos sale de adentro. Y yo creo que lo que tenemos que entender es esas ganas de superarnos, pero como dice Ricky, ¿verdad? Cuando nosotros conocemos al Señor, entendemos que el Señor nos puso en esta vida con un propósito y eso se empieza a unir, ¿verdad? El querer avanzar y el querer progresar, pero tiene que estar unido con ese propósito para Dios. ¿Para qué queremos dinero, verdad? Si el dinero es la meta, ¿para qué usaríamos el dinero? ¿Solo para nosotros? Es una meta muy simplista, ¿verdad? Y muy chiquita comparada con lo que podría ser una vida. Yo quisiera que cuando me fuera de este mundo la gente dijera, pues, me inspiró por lo menos, ¿verdad? O sea, dejé una huella en este mundo, no me pasé como en plano. No sé, Rafa, ¿qué opinas vos? No. Bueno, vos lo dijiste ya con tus hijos, ¿verdad? que quisieras que te recordaran de una forma. Sí, y creo que cuando uno tiene el reto y la bendición de ser papá, yo siempre digo que al inspirar a mi hijo a que sea un mejor hombre que yo, ¿verdad? Ajá. El estándar soy yo, y mi hija que se consiga un hombre que sea mejor que yo soy ese estándar. Si lo pongo bajo, pues va a ser bajo. Está un poco alto. No, pero y el anillo, lo que tú decías, Maki, bueno, a veces uno dice, bueno, el clásico pensamiento, ¿verdad, amigos? Cuando yo me muero, ¿qué quiero que diga la gente de mí, verdad? Y pensar eso, pero podemos llevarlo, te digo, un paso más adelante es un poco lo que decía Ricky con nuestro creador, cuando yo me encuentre con Cristo, ¿qué quiero él que diga de mí, verdad? Que diga, mira, sí, cabal, el iPad lo usaste como iPad, no lo agarraste de mesita de cortar, pues, o sea, es como, era un iPad. El versículo más famoso de la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ese no se pierda en el original, en el griego, es bien importante porque hablando de lo ocioso, es una traducción más literal sería y no se vuelva inútil. O sea, uno entrega su vida a Dios para no volverse inútil. Y es fuerte, pero es la plenitud que encontramos en él. Entonces, regresando a la pregunta que decía César, o sea, cuando se piensa ¿qué es éxito, ¿verdad? O sea, uno, para mí, hay una parte, diría, que ha tenido acceso por medio de Jesús, que es conocer a Dios. O sea, simplemente a mí me abruma el pensamiento de tener acceso a Dios. Y segundo, que cuando Él me llame a su presencia, la Biblia le dice que uno está deleitado en su santidad, en todo lo que Él es, y decir, Señor, o sea,
hice mi mejor esfuerzo por adorarte, por obedecerte, por realmente, cabal, no perderme en cosas de dinero y tonteras del mundo, pues, o sea, hablar que tonteras, sino decir, Señor, y que Él te pueda ver y decir, entras, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ven y entra al gozo de tu Señor. Eso para mí es el éxito de la vida. Y yo creo que aunado con lo que decías, Rafa se fue un paso adelante y yo me voy a ir un paso atrás. Cuando nosotros estamos de alguna forma, decía la frase célebre de Booker T. Washington diciendo que el éxito estaba en los obstáculos que hayas tenido que superar. Aquí es donde viene el paso atrás. Yo realmente, y es algo que le trato de decir constantemente a mis hijas, más ahora que están en unos exámenes algo complicados, yo no les pido notas. La verdad, no les pido notas a mis hijas. Les pido esfuerzo. Esfuerzo. Realmente hacer su mejor esfuerzo. La nota será una consecuencia. Puede ser un nerviosismo, puede ser cualquier cosa. Salió bien, salió mal. A mí, como papá, eso no me importa. Y lamentablemente, yo sé que voy a decir algo que quizás puede ser un poquito fuerte, pero yo busco esfuerzo. Porque si hay un buen esfuerzo, los resultados llegan. Van a llegar. Pero muchas veces también nosotros queremos que las cosas se den porque se van a dar, ¿verdad? Sí es un obstáculo y si no lo supero y si sí lo supero. Hiciste lo mejor de tu parte para el propósito que Dios te dio. Porque si no lo hacemos, realmente es como decía Ricky, no hacer nada no significa que estemos alineados al plan de Dios. Puede ser que estemos yendo contra. En el puede, de acuerdo a lo de Ricky, tajante, estás contra el plan de Dios. ¿Y qué es lo que el Señor te llamó a hacer? Te llamó a estar en una empresa, a poder apoyarle, ya sea dirigiéndola, estableciéndola o apoyándola. Bueno, tienes que hacer el mejor esfuerzo de tu parte. ¿Para qué? Para que cuando el Señor nos llame a nosotros y nos pida cuentas, porque quiero contarle, amigo y amiga, es que nos van a pedir cuentas. ¿Qué vamos a llevar? O sea, la pregunta es, como bien lo dijo Ricky y lo reforzó Rafa, ¿qué utilidad tú diste a aquel propósito, a aquel don que yo te di? Porque también lo de los recursos es genial. Si Dios te mandó a hacer empresa, a hacer recursos, a darle empleo a muchas personas, de eso se te va a pedir cuentas. ¿Qué tanto hiciste? ¿Qué tanto hiciste crecer aquello que se te encomendó? Entonces, yo quiero decirles, sí, hay cosas que son mucho más importantes que los recursos, que los viajes, que la casa en la playa, que el amigo que tenga la casa en la playa y te invite. Ayuda. Hay que reforzarlo. Se nos quedó. Usted puede convertirse en nuestro nuevo amigo. Ese fue lo único que se nos quedó de todo el programa. Hay que ser inteligente. Hay que conseguir Mira, lo que amigos pasa- que tengan. Fíjate que Eso es mejor todavía. Que yo, lamentablemente tarde, ¿verdad? Me di cuenta, lamentablemente tarde, podríamos decir, cuando mis hijos eran adolescentes. Por suerte me di cuenta todavía en esa época, pero yo me maté trabajando desde que mis hijos nacieron hasta que me di cuenta de esto. Yo me mataba trabajando, ¿verdad? Pero les estoy diciendo de sol a sol. Y para darles un mejor colegio, para darles mejor casa, para darles todo lo mejor, ¿verdad? Y realmente me perdía obras del colegio, me perdía reuniones de notas, porque me parecían tontas, ¿verdad? Un montón de cosas me perdía por estar trabajando. Incluso fines de semana que trabajaba. Hasta que un día cuando me desperté, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando mis hijos ya eran adolescentes, y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto parezco un hámster en una rueda que gira, gira, gira. Y lo más importante y la razón por la cual estoy haciendo todo esto, no estoy presente. Y ahí empecé a ir a todo, ¿verdad? Todo lo que podía, ¿verdad? Cualquier cosa me ofrecía y es más, gracias al consejo de nuestra pastora Nino, dejé de trabajar en las tardes para estar con ellos. Y empecé a descubrir, ¿verdad? Lo maravilloso que es ser mamá y la gran influencia que podemos tener sobre la vida de nuestros hijos. Y hoy veo el fruto de eso, ¿verdad? Las decisiones que toman, cómo guían su vida, los compañeros que son entre ellos y un montón de cosas. Pero ¿qué hubiera sido si yo no hubiera parado esa rueda de hámster? Entonces yo creo que lo que decías tú, todo lleva esfuerzo. Ser amigos lleva esfuerzo. Lleva Ser tiempo. padre lleva esfuerzo. Obviamente tener una compañía lleva esfuerzo. Esparcir la palabra de Dios lleva esfuerzo. Trabajar en el reino de Dios lleva esfuerzo. Todo lleva esfuerzo. El problema es dónde vas a poner la mayor intensidad de tu esfuerzo, ¿verdad? Porque para todo va a llevar esfuerzo. O sea, el trabajo te va a absorber muchas horas de tu vida. Pero ¿a qué le vas a poner la mayor intensidad?
Y para mí, mis hijos y mi familia es el primer lugar donde yo tenía que esparcir el evangelio, ¿verdad? Y después, el resto de la gente. Y escuché una frase que se la quiero dar en lo que decía Maki. No dejemos que cosas sin importancia se arruinen lo importante. Muchas veces nosotros estamos en esas nimiedades y estamos arruinando lo más importante, que es lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, que es su familia. Con mis hijas, antes de que se suban al bus, hacemos una breve oración, y esa oración son 3 cosas básicas. Le agradecemos a Dios por la vida. Tenemos la oportunidad de estar vivos. Tenemos la oportunidad de tener salud. Achaques, ¿verdad, Ricky? Yo no sé, vos no sabes qué es eso, pero hay unos que si nos levantamos sin achaques en la mañana decimos, Señor, ya estaré en tu presencia o no. Y agradecerle por la oportunidad de estar juntos. Son cosas tan valiosas que a veces, por ir en búsqueda de las cosas no tan valiosas, arruinamos. Y perdón, que decir un comentario, César, solo con lo que Maki está diciendo, y el Señor me ponía muy fuertemente a decirles, amigos, hablamos cabal de esta familia, de la amistad. ¿Y qué tal si fomentar esta amistad en la familia? ¿Verdad? O sea, Claro. Vemos tantos hermanos que se pelean por herencias, por tonteras, por tanta cosa. Papás, hijos que a veces tienen diferencias, lo que fuese. O sea, yo quiero invitarte. O sea, hablamos de ser amigo y lo puedes extrapolar directamente a la familia, ¿verdad? A ser intencional, a ser el que va a ser humilde y pedir perdón. Aunque tuvieras o no la razón, pero ser intencional en eso y decir, no, porque a veces en la familia las emociones son tan fuertes, ¿verdad? Que nos permitimos más, entonces las diferencias son más intensas. Pero ¿qué tal si hoy nos llenamos del Señor? Realmente nos inundamos de su amor y comenzamos a dar amor. Como bien decía Maki, nuestro primer ministerio siempre tiene que ser nuestra familia. Fantástico. ¿Cuántas casas en el puerto no se habrán arruinado, verdad, Ricky, Ricky? es que Porque no no se le tenían dio el a quién consejo llevar. claro. No tenían a quién llevar porque trabajaron tanto por esa casa y todo, pero después Yo sí he no tenido había buenos familia. amigos. Me han invitado a buenas yo también, casas, así gracias que a Dios, Hay que ¿verdad? ser inteligentes. Mire, tal vez para terminar, queridos amigos, el día de hoy el tema era cómo vencer los obstáculos. Y pregunta entonces, para dejarlo meditando, ¿cuál es el obstáculo contra el cual usted está luchando el día de hoy? Sepa que todos estamos luchando diariamente contra algún obstáculo. Si no es interno, puede ser externo. Así es. La Biblia así lo dice. En el mundo tendrán aflicción, recuérdese. Jesucristo lo dijo. Pero confíen. Confíen en mí, dijo, ¿verdad? Porque yo he vencido al mundo. El obstáculo que usted esté teniendo y contra el cual usted esté luchando, póngalo en las manos de Dios. Haga todo lo que usted tenga que hacer y dígale, Señor, mi esfuerzo está hecho, ahora te pongo esto en tus manos y yo le aseguro que va a salir adelante. Por eso decimos que no vaya solo ni mal acompañado. Son 2 cosas. Vaya con Dios y rodéese de buenos amigos. Oremos para cerrar este programa. Bendito Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti. Tú sabes mejor que nadie las dificultades que cada uno de nosotros estamos viviendo, estamos atravesando. Podemos sentir que es un valle de sombra y de muerte, pero podemos estar tranquilos si tú estás con nosotros. Te suplicamos que nos des ese enfoque, esa perseverancia estratégica y que nos permitas encontrar soluciones y resultados donde muchas veces no los podemos ver. Te rogamos también de estar rodeados de buenos amigos que nos ayuden y nos acompañen en esos procesos difíciles, pero también que estén alegres junto con nosotros cuando las cosas estén saliendo bien. Te damos gracias porque siempre podemos recurrir a ti primero, que tú tienes la solución para todo lo que nosotros tenemos de cuestionamientos en nuestra vida. Todo esto lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, ¿qué les parece si hacemos una breve ronda de comentarios finales, arrancando aquí en mi mano izquierda, Ricky? Sí, queridos amigos, el consejo que les quiero dejar es no se desanime porque tenga obstáculos. Todos los tenemos. Con Dios, usted y yo podemos salir adelante. Solo lleva un poco de tiempo. Bueno, me quedo con eso de que los obstáculos te mejoran o te empeoran. Así que espero que a ti los obstáculos cada día te hagan más fuerte y más valiente. Y cerrando, amigos, con esa intencionalidad, tomándonos de Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Hay que ser intencionales, que el Señor tu Dios estará contigo. La materia prima para tener buenos amigos se llama tiempo. Si usted quiere ser buen amigo, dedíquele tiempo.
tiempo a Dios, tiempo de los buenos amigos para hacerlo crecer. Así que queremos agradecerle que usted ha estado junto con nosotros. En nombre de Maki, de Rafa, de Ricky, su servidor César Tánchez, le decimos no vaya solo ni mal acompañado. Vaya, ¡Vaya con Dios! Vaya con Dios.